Eventos inquietantes se desarrollan en Estados Unidos, con fenómenos extraños y perturbaciones que barren el país, generando preocupación generalizada durante las fiestas navideñas. Un poderoso sistema de tormentas se formó inesperadamente frente a la costa del Pacífico, trayendo fuertes lluvias e inundaciones a California antes de dirigirse hacia el este, congelando Texas y los estados del sur. En Kansas, una aterradora tormenta de granizo azotó con granizo retorcido y alargado, rompiendo ventanas y dejando restos dentados en el suelo. Mientras tanto, el río Colorado reveló antiguas formaciones de piedra a medida que sus aguas retrocedían, exponiendo extraños patrones minerales y canales que no deberían haber sido visibles. En el desierto de Sonora, apareció una misteriosa columna de fuego, inmóvil, impasible al viento antes de desvanecerse sin dejar rastro. Estos eventos no llegaron con advertencias ni pronósticos. No hubo cuentas regresivas claras, ni señales oficiales de que algo estuviera a punto de suceder. ¿Se acerca la hora? ¿Estamos presenciando una revelación silenciosa en lugar de un regreso repentino? Quédese con nosotros mientras exploramos el significado más profundo detrás de estas ocurrencias y descubrimos lo que pueden revelar sobre el futuro. En los días previos a la Navidad, un inesperado sistema de tormentas comenzó a formarse frente a la costa del Pacífico. Al principio, los meteorólogos lo trataron como algo rutinario, algo que debería haberse debilitado al adentrarse en el interior. En cambio, el sistema se fortaleció inusualmente rápido, acumulando energía de una manera que confundió los modelos estándar. La tormenta golpeó por primera vez a California con fuertes lluvias, hielo e inundaciones localizadas. Desde allí, se dirigió hacia el este a los estados del sur, abrumando Texas en cuestión de horas. Equipos de emergencia fueron enviados para rescatar a los residentes atrapados por torrentes repentinos y carreteras heladas. A medida que el sistema se movía hacia el medio oeste, se transformó nuevamente, entregando una mezcla caótica de lluvia helada, aguanieve y niebla densa, creando condiciones peligrosas para los automovilistas y viajeros. Las autopistas se volvieron intransitables por láminas de hielo. La visibilidad cayó a casi cero en varias regiones. Para cuando la tormenta llegó al noreste, la nevada se intensificó rápidamente. Las temperaturas cayeron drásticamente y los vientos se fortalecieron sin previo aviso. Los aeropuertos de todo el país quedaron paralizados. Las pistas se helaron y miles de viajeros quedaron varados. Los meteorólogos notaron varias anomalías: oscilaciones extremas de temperatura al principio de la temporada, patrones de rotación inesperados que se asemejan a actividad de tornados en regiones donde tales fenómenos son raros, y un fortalecimiento persistente de la tormenta a pesar de moverse hacia el interior. Muchos observadores comenzaron a conectar estos eventos con imaginería bíblica. En Mateo 24, 7, Jesús habla de intensas tormentas y disturbios como señales de los últimos tiempos, donde el mundo natural refleja las crecientes tensiones en la sociedad. Romanos 8 y 22 describe a la creación gimiendo bajo el peso de presiones invisibles, reflejando la agitación espiritual y social sentida por la humanidad. La tormenta, a diferencia de cualquier sistema meteorológico ordinario, parecía un espejo, reflejando una nación que ya lidiaba con agitación social y espiritual. Las discusiones en curso sobre la expansión de los acuerdos de Abraham atrajeron atención adicional. Las escrituras hablan de un tiempo en que la creación gemiría, mientras que la ciencia busca causas. En momentos como este, ambos se ven obligados a mirar más de cerca. ¿Son estos eventos una señal de algo mayor, o solo una serie de patrones climáticos raros? Quédese con nosotros. Si siente la misma inquietud, lo que venga después puede desafiar nuestra comprensión y abrir nuestros ojos a verdades más profundas. Denle me gusta, compartan y suscríbanse para mantenerse al día. Una terrible noche para los estadounidenses ocurrió en el centro de Kansas. Tormentas violentas de granizo cayeron en fragmentos irregulares y rotos de hielo que destrozaron tejados, destrozaron parabrisas y arrasaron campos enteros. Comenzó poco antes del amanecer sobre las llanuras centrales, esa hora inquietante en la que la noche aún no ha soltado su abrazo y el cielo se siente delgado, vigilante. El aire estaba extrañamente quieto. Sin truenos, sin sirenas de advertencia, solo un techo bajo de nubes colgando sobre tierras de cultivo abiertas. Los primeros en notar que algo andaba mal fueron los conductores de la madrugada y los agricultores que ya estaban en los campos cerca del río Republican. Lo que esperaban era una breve ráfaga de lluvia.
Lo que cayó en cambio fue hielo. No granizo común, sino piedras con formas que nadie podía nombrar. Algunas eran alargadas, retorcidas como fragmentos de hueso. Otras parecían facetadas, casi geométricas, como talladas en lugar de formadas. Un testigo dijo que parecían demasiado intencionales para ser aleatorias, y en cuestión de minutos, el suelo estaba cubierto. Granizos del tamaño de una pelota de golf a casi del tamaño de un puño golpearon tejados, parabrisas y tierra desnuda. Pero no fue el daño lo que más inquietó a la gente, fueron las formas. Varias piedras tenían bordes afilados, bandas en capas, incluso centros huecos. Un mecánico local sostuvo uno en cámara y dijo en voz baja: «He visto granizo toda mi vida. Nunca he visto esto». Los teléfonos salieron inmediatamente. Los vídeos que ahora circulan en línea muestran a residentes colocando los granizos uno al lado del otro en capós de camiones y porches, comparándolos con incredulidad. Algunas parecían en espiral, otras estaban aplanadas, casi en forma de disco. Una mujer del condado de Cla dijo que en el momento en que tocó uno, se abrió limpiamente por la mitad como si estuviera partida a lo largo de una costura. Se sentía mal, dijo, no peligroso, simplemente mal. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó un evento localizado de granizo, sin embargo, las firmas de radar no mostraron nada extraordinario, ninguna estructura supercelular, ninguna corriente ascendente extrema que normalmente justificaría tales formaciones. Los meteorólogos ofrecieron explicaciones cautelosas: ciclos rápidos de congelación, bolsas de aire turbulentas, gradientes de temperatura raros, teorías razonables, pero incompletas. Ninguna abordó por qué tantas piedras compartían geometrías antinaturales similares a lo largo de kilómetros de terreno. Cuando la tormenta pasó, el silencio regresó rápidamente, demasiado rápido. Sin lluvia persistente, sin viento, solo campos cubiertos de hielo derretido bajo un cielo pálido. Los científicos que luego examinaron las imágenes hablaron cuidadosamente, eligiendo sus palabras: inusual, estadísticamente raro, no completamente comprendido. Nadie afirmó certeza, y eso quizás fue lo más honesto. En línea, aquellos familiarizados con las escrituras reconocieron inmediatamente los paralelismos. En Éxodo 9, 23-24, Dios envió granizo mezclado con fuego para golpear a Egipto como una señal de juicio divino, una demostración de su poder y autoridad. De manera similar, en Apocalipsis 8, 7, el granizo se describe no solo como un fenómeno meteorológico sino como una señal profética, una advertencia de mayores trastornos por venir. Jesús habló de señales en los cielos y en la tierra, no para satisfacer la curiosidad, sino para despertar la atención. ¿Fue simplemente un evento atmosférico raro? Posiblemente. ¿Fue un recordatorio de que la creación todavía se mueve de maneras que escapan a nuestro control y comprensión? Eso parece más difícil de negar. Quédese conmigo mientras exploramos el significado más profundo detrás de estas extrañas ocurrencias. ¿Son meros eventos naturales, o hay algo más en juego? Las señales se están desarrollando y las preguntas que plantean exigen nuestra atención. Un vasto y antiguo corredor fluvial en el suroeste de Estados Unidos se convirtió repentinamente en el centro de una tranquila inquietud y una sobria reflexión a lo largo del río Colorado, cerca de los bordes menguantes del lago Mead. Los observadores llegaron al amanecer esperando documentar una caída rutinaria más en los niveles del agua. Lo que encontraron en cambio fue mucho más inquietante. Secciones del lecho del río quedaron completamente expuestas, secas, silenciosas y desnudas, revelando rocas que los registros modernos nunca habían documentado. Este no fue el retroceso gradual familiar de los informes de sequía. Imágenes satelitales de días anteriores mostraban agua cubriendo aún estas extensiones, sin embargo, ahora, donde el río había fluido durante siglos, había roca sólida, no sedimento blando, no depósitos recientes, sino capas geológicas endurecidas selladas durante mucho tiempo bajo agua en movimiento. A medida que los equipos de topografía se acercaban, los detalles profundizaban el misterio. El lecho expuesto mostraba canales tallados, estrías lineales afiladas y patrones minerales inconsistentes con la erosión reciente. Algunas formaciones sugerían una exposición sostenida en la antigüedad remota, no algo que se esperaría bajo un sistema fluvial que fluye continuamente. Especialistas del Servicio Geológico de E.U. confirmaron que partes de esta superficie rocosa no se habían visto desde antes de que comenzaran las mediciones sistemáticas.
Los hidrólogos señalaron una sequía récord, mala gestión del embalse y un declive impulsado por el clima. Factores reales, documentados e innegables. Sin embargo, incluso ellos reconocieron la rareza del momento. Un investigador principal señaló: la velocidad con la que estas secciones se hicieron visibles comprime procesos que normalmente se desarrollan a lo largo de décadas en meses. Los estudios terrestres y los mapas de sonar revelaron rutas fluviales aún más antiguas debajo de la piedra expuesta, canales más estrechos, cortes más profundos, evidencia de que el río ha cambiado y se ha detenido antes en épocas pasadas, a menudo durante periodos de agitación. Estos hallazgos se consideran excepcionales en la hidrología moderna. Para algunos, el lecho del río expuesto hacía eco de significados más profundos y antiguos que se encuentran en las escrituras. Los ríos han sido vistos durante mucho tiempo como fronteras, salvavidas y testigos de transición. En Josué 3 y 17, las aguas del río Jordán se detuvieron, permitiendo a los israelitas cruzar a la tierra prometida. Apocalipsis 22, 1 habla del río de la vida que fluye del trono de Dios. Un recordatorio de que cuando los ríos cambian, marcan momentos significativos de transición. Cuando un río se retira, se revela lo que está oculto debajo de la superficie, a menudo señalando una nueva dirección, un cambio en el tiempo o el cumplimiento de un plan divino. Los escépticos instan a la moderación, y con razón. La ciencia continúa recopilando datos. Los modelos se están refinando. Ninguna interpretación única se eleva todavía por encima de las demás. Aún así, la historia confirma esto: el río Colorado nunca se ha revelado así. En el lapso de una sola generación, un río que dio forma a civilizaciones se está retirando, desenterrando lo que el tiempo había ocultado. ¿Fue la desaparición para la gente de al lado? ¿Fue para nuestra nación? ¿O fue una señal que recordaba a Estados Unidos que el momento profético está mucho más cerca y es mucho más activo de lo que muchos creen? Quédese con nosotros mientras continuamos explorando lo que estos extraños eventos podrían significar para el futuro. Era ya noche cerrada en el desierto de Sonora, en el sur de Arizona, una tierra moldeada por el calor, la piedra y un largo silencio. Lejos de ciudades y carreteras, es un lugar donde la oscuridad suele ser completa. Pero en una noche reciente, esa oscuridad se vio interrumpida, no por el sonido. Testigos que viajaban por una remota pista del desierto describieron una ignición repentina a nivel del suelo. Sin explosión, sin trueno. Una columna vertical de fuego se elevó recta desde el suelo del desierto, brillando de un blanco anaranjado contra el cielo negro. No se desvió ni se inclinó con el viento. Se mantuvo erguida, firme, como si estuviera fija en su lugar. Las estimaciones situaron la columna entre 20 y 40 pies de altura. La llama parecía en capas, con un núcleo más brillante y bordes más lentos y oscuros que se ondulaban hacia afuera en un ritmo medido. Varios observadores dijeron que el fuego parecía pulsar sutilmente, expandiéndose y contrayéndose, como si se alimentara desde abajo en lugar de consumir algo de arriba. Lo que más perturbó a los testigos fue la ausencia de un comportamiento normal. La arena circundante no se encendió. La escasa vegetación del desierto permaneció intacta. Un hombre que se acercó dijo que el calor estaba presente pero contenido. Debería haberse extendido, dijo más tarde, pero mantuvo su forma. Las grabaciones desde diferentes ángulos muestran el mismo pilar solitario en el desierto abierto. Sin bengalas, sin cables, sin fuente visible de combustible. Después de aproximadamente medio minuto, la columna comenzó a estrecharse, retirándose de arriba hacia abajo hasta extinguirse en el suelo. La oscuridad regresó de inmediato. No quedó humo. No quedó tierra quemada marcando el lugar. Inspecciones posteriores y escaneos térmicos no revelaron calor residual más allá de los niveles de fondo naturales. Los especialistas en incendios que revisaron las imágenes descartaron quemas controladas, fugas de gas, bengalas militares y fenómenos eléctricos. Cada explicación explicaba fragmentos del evento, pero ninguna su totalidad. Inevitablemente, algunos recurrieron a palabras antiguas, no declaraciones, sino recuerdos. En la escritura, el fuego a menudo se representa tanto como una fuente de guía como una advertencia. En Éxodo 1 y 21, la columna de fuego que guió a los israelitas por el desierto de noche simbolizaba la presencia de Dios, brindando dirección, protección y claridad cuando el camino por delante parecía incierto.
Sin embargo, el fuego también sirve como símbolo de límites y juicio. En Éxodo 7 y 18, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí en fuego, fue un límite, una clara separación entre la santidad de Dios y la falta de preparación de la humanidad. El desierto de Sonora, con sus siglos de silencio, es ahora testigo de extrañas ocurrencias de fuego que exigen nuestra atención. ¿Deberíamos simplemente pasar por alto estos momentos, o sirven como un recordatorio divino que nos insta a observar con discernimiento y cuidado? Ya sea que esto haya sido una anomalía natural no clasificada o algo aún no comprendido, marcó una clara interrupción de lo ordinario. El desierto de Sonora ha sido testigo de siglos de silencio, paso y advertencia. Si momentos como este continúan, la sabiduría nos llama a no entrar en pánico, pero tampoco a apartarnos. Quédese conmigo. Lo que venga después puede exigir aún mayor discernimiento. Un remoto cuerpo de agua conocido desde hace mucho tiempo por su amargura se ha convertido de repente en el centro de un asombro silencioso y una reflexión incómoda. En el desierto del sur de California, cerca de los márgenes del mar de Saltón, los instrumentos de monitoreo y las cámaras de la costa registraron un cambio que no debería haber ocurrido tan rápido. Este lago, infame por su alta salinidad y sabor sin vida, mostró un cambio medible y abrupto. Dentro de una ventana corta, horas, no estaciones, el agua a lo largo de varias entradas probadas registró como fresca. Al principio, los técnicos asumieron un error de calibración. Se reiniciaron los sensores. Se tomaron nuevas muestras. Sin embargo, cada lectura contaba la misma historia. Los niveles de salinidad cayeron bruscamente. La conductividad cambió. Incluso el olor a lo largo de la orilla se informó como diferente, menos acre, menos pesado. Un investigador de campo simplemente dijo, no sabía lo que siempre sabe. Esa afirmación por sí sola provocó una revisión más amplia. Las imágenes de una cámara fija en la costa muestran el comportamiento inusual de la superficie del lago durante el mismo periodo. Aparecieron corrientes sutiles donde el agua suele estar estancada. Una línea tenue, casi un límite, se movió lentamente a través de la superficie, como si dos cuerpos de agua con diferentes propiedades se encontraran y mantuvieran brevemente su forma. Muestras independientes tomadas río arriba y en múltiples puntos de la costa confirmaron la anomalía. Durante un corto tiempo, el agua del lago cayó dentro de los parámetros considerados potables según los estándares de comparación. No de forma permanente, no de forma uniforme, pero innegablemente. Los hidrólogos notaron que incluso las afluencias repentinas de agua dulce rara vez alteran un lago salino a esta escala sin inundaciones prolongadas. No se había producido tal inundación. Al día siguiente, las lecturas comenzaron a normalizarse. La amargura regresó. El lago reanudó su estado familiar, dejando atrás datos, imágenes y preguntas sin respuesta. Los científicos propusieron explicaciones, afluencias subterráneas, eventos raros de estratificación, desplazamiento temporal de capas salinas, todo posible, ninguno completamente satisfactorio dada la velocidad y coherencia del cambio. A medida que se corrió la voz, algunos recurrieron a historias más antiguas, no afirmaciones, no conclusiones, sino recuerdos. En Ezequiel 47, 8-9, el profeta habla de aguas amargas que se vuelven dulces como una breve señal de restauración. Esta transformación es temporal, simboliza la capacidad de Dios para traer renovación incluso en lugares desolados, pero no como una solución permanente. De manera similar, en Éxodo 15, 23-25, Dios hizo dulces las aguas amargas en Mara como señal de su misericordia y presencia. El cambio repentino en la salinidad del mar de Saltón se hace eco de este patrón. Aunque breve e inexplicable por la ciencia, invita a la reflexión. ¿Podría este momento ser una señal divina, que nos recuerda prestar atención cuando las aguas cambian, incluso temporalmente? Sin embargo, incluso entre las voces cautelosas, hubo acuerdo en un punto. Eventos como este son raros en la historia registrada, especialmente en cuencas salinas cerradas como esta. Un lago amargo se vuelve dulce, aunque sea por un momento, y luego vuelve a ser lo que era. Ya sea advertencia, misericordia, coincidencia o convergencia, el momento pide discernimiento, y cuando las aguas cambian, incluso brevemente, la sabiduría siempre nos ha enseñado a prestar atención. Desde el desierto de Mojave en California hasta las llanuras de Kansas, y desde la cuenca del río Colorado hasta el gran lago salado de Utah,
La Tierra misma ha mostrado signos inesperados para los que ningún pronóstico se había preparado. A primera vista, cada uno de estos eventos inusuales parece una anomalía aislada. Una violenta tormenta de granizo azotó Kansas con granizo de formas inusuales, algunas retorcidas como fragmentos de hueso, y otras facetadas o huecas. El río Colorado, conocido por su flujo constante, de repente comenzó a retroceder, revelando antiguas formaciones de piedra que habían estado ocultas bajo sus aguas durante siglos. En el desierto de Sonora, apareció una misteriosa columna de fuego, erguida, impasible al viento antes de desvanecerse sin dejar rastro. Mientras tanto, en el sur de California, el mar de Saltón, un cuerpo de agua salado y sin vida, se transformó por un breve momento, su salinidad disminuyó drásticamente y el agua se volvió dulce. Tomados individualmente, estos eventos son impactantes. Pero cuando se ven juntos, sugieren algo mucho más grande en acción. Las ocurrencias parecen conectadas, escaladas y sincronizadas en diferentes dominios: cielo, tierra, agua, niebla e incluso el reino espiritual invisible. Los expertos en irregularidades ambientales y espirituales están notando un detalle llamativo: cada perturbación parece responder a las otras, como si el mundo entero estuviera inquieto y reaccionando de manera coordinada. En el pasado, los extremos naturales, los eventos sísmicos y los fenómenos espirituales a menudo aparecían de forma aislada. Pero esta ola de perturbaciones se extiende horizontalmente a través de múltiples dominios. Eventos meteorológicos, geológicos, acuáticos, atmosféricos y simbólicos parecen estar vinculados a un único ritmo subyacente. Algo se está agitando, creando agitación, revelación y movimiento al mismo tiempo. Para aquellos familiarizados con las Escrituras, estos eventos tienen un peso significativo. En Lucas 21, 25-26, Jesús habla de señales aterradoras que aparecerán en los cielos y en la tierra. Y en Joel 2, 30-31, Dios promete mostrar maravillas en los cielos y en la tierra. Estos pasajes describen un tiempo de agitación, un momento en que el mundo natural mismo revela signos que apuntan hacia un plan divino mayor. A medida que somos testigos de la creciente intensidad de estos eventos, la pregunta sigue siendo: ¿son estas ocurrencias aleatorias, o son señales de algo mucho mayor? ¿Podrían ser las primeras contracciones, una advertencia antes del regreso del rey? La historia muestra que momentos como estos a menudo señalan un punto de inflexión, uno que llama a la reflexión, la vigilancia y una comprensión más profunda. Con cada día que pasa, la pregunta se vuelve más urgente: ¿qué está despertando debajo de las aguas, a través de los desiertos y en los cielos? ¿Son estos eventos una señal de cambio inminente, o simplemente ocurrencias raras y aisladas? El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: estas perturbaciones exigen nuestra atención y nos instan a mirar más de cerca. A medida que estos extraordinarios eventos continúan desarrollándose, la pregunta se vuelve imposible de ignorar: ¿estamos presenciando una señal de algo mucho mayor, algo más allá de la mera coincidencia? Con cada ocurrencia extraña, ya sea la bizarra tormenta de granizo en Kansas, el río Colorado revelando antiguas formaciones de piedra, la columna de fuego en el desierto, o la repentina transformación del mar de Saltón, se siente como si la Tierra misma estuviera intentando decirnos algo. Las Escrituras nos advierten de señales que aparecerían en los cielos y en la tierra, perturbando el mundo natural y agitando los corazones de la humanidad. Lucas 21, 25-26 habla de señales aterradoras y del rugido del mar. Mientras que Joel 2, 30-31 habla de maravillas en los cielos y en la tierra, presagiando un tiempo de gran agitación. ¿Podrían estos eventos apuntarnos hacia el regreso del rey? Las señales son cada vez más difíciles de ignorar, lo que plantea la pregunta: ¿se acerca la hora? Ya sean estas anomalías aleatorias o las primeras contracciones de algo mayor, el mensaje es claro: algo se está agitando debajo de la superficie y el mundo está reaccionando. Si realmente estamos entrando en un momento profético, nos llama a la reflexión, al discernimiento y a la preparación para lo que vendrá. Mientras continuamos presenciando estas extrañas e inquietantes ocurrencias, los insto a permanecer vigilantes, reflexivos y abiertos a la posibilidad de que estemos más cerca de un cambio profundo de lo que creemos. Estas señales, ya sea vistas a través del lente de la ciencia o de las Escrituras, nos instan a prestar atención. Gracias por mirar, y si siente la misma inquietud en su corazón, denle me gusta, compartan y suscríbanse para mantenerse al día mientras continuamos explorando estos misterios.
Comenten abajo con sus pensamientos. Discutamos qué podrían significar estas señales para el futuro. Algo extraño, algo masivo se está desarrollando bajo la superficie del Parque Nacional de Yellowstone. Durante semanas, los animales han estado huyendo del área en masa. Bisontes, osos, aves están migrando lejos de lo que muchos llaman el lugar más peligroso de la Tierra. Lo que es más perturbador es que los científicos no pueden explicarlo. No hay grandes terremotos, no hay erupciones visibles, sin embargo, los instintos de la creación parecen saber algo que nosotros no sabemos. ¿Podría ser que la naturaleza esté respondiendo a una fuerza mucho mayor que la comprensión humana? ¿Qué pasa si lo que está sucediendo bajo Yellowstone no es solo un evento geológico, sino uno espiritual? La Biblia habla de tiempos en que la tierra misma gemirá, cuando los animales darán advertencia y cuando la humanidad deberá prestar atención a las señales que nos rodean. ¿Estamos presenciando uno de esos momentos ahora? ¿Podría ser esta una señal divina, un mensaje de Dios que nos recuerda lo que Jesús advirtió que sucedería en los últimos días? Quédese con nosotros, porque lo que está a punto de ver puede sacudir su fe, despertar su espíritu y abrir sus ojos a la posibilidad de que no solo estemos viviendo la historia, sino la profecía. Los animales han estado huyendo de Yellowstone. Algo profundamente inquietante se está desarrollando en Yellowstone, y no se trata solo de ciencia, es espiritual. Durante las últimas semanas, numerosos animales, búfalos, leones, osos, han estado huyendo del parque en grandes cantidades, como si fueran impulsados por una alarma invisible. Los científicos han quedado perplejos. No hay grandes eventos sísmicos registrados, ni indicadores de una erupción inminente, y sin embargo, el reino animal reacciona como si algo catastrófico estuviera en el horizonte. ¿Cómo pueden saberlo ellos y no nosotros? La verdad es que la naturaleza puede estar escuchando una voz que nosotros, como humanos, ya no podemos percibir. Es casi como si la creación misma estuviera respondiendo a una frecuencia divina a la que una vez estuvimos sintonizados, antes de que el pecado rompiera nuestra conexión con el Creador. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron en el jardín, la humanidad fue arrojada a la sordera espiritual, perdimos la capacidad de caminar en perfecta armonía con Dios y su creación. Pero los animales, ellos todavía oyen. Todavía sienten. Y quizás a través de ellos, Dios nos está hablando de nuevo. A pesar del silencio en las gráficas sísmicas, la tierra bajo Yellowstone está lejos de estar quieta. Testigos presenciales han informado de sonidos aterradores que surgen del suelo, profundos gemidos retumbantes como el latido de un gigante. En un vídeo viral, un hombre coloca una botella de agua sobre la hierba y observa cómo vibra y rebota. La tierra debajo se está moviendo claramente, viva. Dice que lo siente en sus huesos, su columna vertebral temblando bajo el peso de algo invisible. Lo que hace esto aún más perturbador es la creciente actividad geotérmica. Las piscinas burbujean más violentamente. La tierra hierve literalmente en algunos lugares sin una causa aparente registrada. Incluso hay extraños huevos submarinos cerca de respiraderos volcánicos que los científicos creen que han eclosionado, lo que indica otra señal biológica de que algo antinatural o divino se está agitando. Esto no es solo especulación, está escrito en la palabra de Dios. En Job 12, 7-10, se nos recuerda, pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves del cielo, y ellas te dirán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán. ¿Quién no sabe en todo esto que la mano del Señor ha obrado esto? Dios no está en silencio. Él habla a través de su creación. Los mismos animales que a menudo pasamos por alto claman, señalando algo que la humanidad no puede comprender por sí sola. Esto no es una metáfora, es instrucción divina. Se nos dijo que observáramos. Se nos dijo que escucháramos. Y ahora, Yellowstone está dando la alarma. En una escena que se siente más como profecía que como realidad, miles de osos supuestamente han formado un bloqueo viviente en la entrada del Parque Nacional de Yellowstone. Están parados hombro con hombro, negándose a moverse, no por agresión, sino como si estuvieran en una misión. Los expertos en vida silvestre están asombrados. Algunos lo atribuyen al instinto primario, pero otros están comenzando a preguntar lo impensable, ¿y si están tratando de advertirnos? Con otros animales evacuando masivamente el parque, esto no puede ser desestimado como coincidencia. La tierra gime. Las bestias se mueven.
Las señales se alinean. Entonces, la pregunta ahora ya no es, ¿qué está pasando bajo Yellowstone? Es, ¿qué nos está tratando de decir Dios a través de ello? ¿Qué pasaría si Yellowstone erupcionara? A primera vista, podría sonar extraño. ¿Cómo podría una erupción volcánica congelar la Tierra? ¿No debería traer calor, fuego y destrucción? Sí, en parte. Pero la ciencia y la escala detrás de un supervolcán como Yellowstone cuentan una historia muy diferente. Si Yellowstone erupcionara, la zona de explosión inmediata sería catastrófica. Regiones enteras serían engullidas por ríos de lava. Ciudades, bosques y todo lo que estuviera a su paso serían aniquilados en cuestión de horas. Pero lo que sigue es aún más escalofriante, literalmente. Cuando el volcán erupcione, expulsaría toneladas y toneladas de ceniza volcánica y gases de azufre a la alta atmósfera. Estos gases se propagarían rápidamente por la atmósfera superior de la Tierra y se transformarían en aerosoles, partículas microscópicas que actúan como un parasol global. Reflejan la luz solar de regreso al espacio, atenuando la superficie de la Tierra. ¿El resultado? Las temperaturas globales se desplomarían. La luz solar lucharía por llegar al suelo. Las cosechas fracasarían. Los ecosistemas colapsarían. Los expertos predicen una caída de temperatura de hasta 10 grados durante una década completa. 10 años de invierno global, 10 años de escasez de alimentos, migración masiva y agitación mundial. Los efectos no se limitarían a los Estados Unidos, se propagarían por continentes. Nadie y en ningún lugar quedarían intactos. Y sin embargo, nada de esto es aleatorio. Según las Escrituras, las señales en la Tierra, terremotos, plagas, hambrunas y comportamientos inusuales en la naturaleza, son todas advertencias. No de la Tierra misma, sino del Creador. Un sistema de alerta divina diseñado no para aterrorizarnos, sino para despertarnos. El propio Jesús advirtió sobre estas señales en los últimos días. Nos dijo que estuviéramos alerta, que vigiláramos y que discerniéramos los tiempos. El libro de Job nos dice que miremos a los animales, y se están moviendo. La tierra gime. Los científicos incluso han confirmado actividad sísmica bajo Yellowstone en los últimos días. Puede que aún no sea catastrófica, pero la Tierra se está agitando y las señales de advertencia están ahí. Pero esto no se trata de miedo, se trata de fe. Sí, la amenaza es real. Sí, las consecuencias podrían ser devastadoras. Pero detrás del caos, hay una mano divina obrando. Dios no está sorprendido. No está abrumado. De hecho, nos dijo de antemano que cosas como estas sucederían, no para asustarnos, sino para acercarnos a Él. Porque incluso si Yellowstone erupciona, incluso si los cielos se oscurecen y la tierra tiembla, no estamos solos. Prepárense para su venida. En Amós 4, 6-11, Dios enumera las formas en que intentó llamar la atención de Israel, con hambruna, con sequía, con plagas, con desastres. Cada vez, dice, pero no volvieron a mí, declara el Señor. Y luego termina con estas escalofriantes palabras: prepárate para encontrar a tu Dios, oh Israel. ¿Podría América estar en el mismo lugar? Una nación que ha sido advertida una y otra vez, y sin embargo, sigue a la deriva. Al profeta Ezequiel se le dijo que advirtiera al pueblo para que su sangre no cayera sobre él. De la misma manera, estas señales pueden ser la forma en que Dios ofrece una última oportunidad, una alerta divina antes de que la puerta se cierre. Jesús mismo dijo en Mateo 24, 37-39 que los últimos días serían como los días de Noé. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. La vida era normal, hasta que dejó de serlo. Con tantos eventos extraños desarrollándose en Estados Unidos, muchos se preguntan, ¿se está cumpliendo la profecía ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, intentando comprender las señales que aparecerían antes del regreso de Cristo. Esas señales nunca fueron destinadas a asustarnos, fueron destinadas a prepararnos. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se acumula sobre el siguiente, se siente como si las páginas de las Escrituras cobraran vida. En el libro de Joel 2, 30-31, Dios declara:
y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes del gran y terrible día del Señor. Ahora estamos viendo lunas de sangre, eclipses extraños y eventos celestes misteriosos que ocurren con creciente frecuencia. ¿Podrían ser estas las mismas maravillas en los cielos de las que habló Joel? El propio Jesús advirtió en Lucas 9 y 11, habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en diversos lugares, y eventos aterradores y grandes señales del cielo. ¿No suena eso exactamente a lo que está sucediendo ahora? Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas hasta sonidos similares a trompetas y símbolos brillantes que nadie puede explicar, ya no es solo una teoría. Las señales son reales y se están multiplicando. Pero la profecía no se trata solo de lo que sucede en el cielo o debajo de la tierra, se trata de la condición espiritual de la humanidad. En 2 Timoteo 3, 1-5, el apóstol Pablo describió los últimos días como un tiempo de colapso moral, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Miren a su alrededor. ¿No es ese el mismo espíritu de nuestra época? Una generación distraída por sí misma, desconectada de la verdad y a la deriva cada vez más lejos de los cimientos de la fe. Este es el cumplimiento no de una profecía aislada, sino de una convergencia de muchas que apuntan a una única verdad. Estamos entrando en una temporada profética como ninguna otra. Y aunque muchos descartan estas señales como coincidencia, las Escrituras nos advierten que la ceguera espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. En Mateo 24, 37-39, Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que vendría hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La advertencia es clara, no se pierdan las señales. No sean como aquellos que continuaron con sus vidas, ignorando el temblor bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde. Todos lo sabemos, así que debemos prepararnos para ese día. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino delante de él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en la plenitud de los tiempos, el Señor envió a Juan el Bautista, y Jesús dio testimonio de que no había profeta mayor en Israel que Juan el Bautista. Vivimos en el día de la preparación, y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino. Y le dio las llaves para organizar su iglesia y su reino, y para establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado, tal como existió en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Él dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad, que en la dispensación de la plenitud de los tiempos, y nosotros vivimos en esa dispensación, Él podría reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿No es algo en lo que pensar cuando escuchan que el Señor revelará el misterio de su voluntad, y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día? Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo conoce. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, mirando a las escenas finales de la conclusión cuando todos los reinos de este mundo y del mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, son solo algunas de las pequeñas cosas que hay que hacer. Ahora, hay muchas otras profecías que anuncian su segunda venida. Y así, mientras nos paramos en el borde de la eternidad, viendo cómo se desarrolla la profecía ante nuestros propios ojos, no nos cansemos ni nos volvamos complacientes. El tiempo de la fe pasiva ha pasado. Ahora es el momento de preparar nuestros corazones, nuestros hogares y nuestras manos para la venida del Señor. Él no se retrasa, es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. No somos espectadores en esta línea de tiempo divina, somos participantes, llamados, escogidos y confiados con la verdad para un tiempo como este. Las señales en los cielos, la agitación en las naciones, el auge del engaño y los gritos de justicia, todos resuenan con una sola verdad: el Rey viene. Seamos hallados fieles. Que nuestras lámparas estén llenas de aceite, avivadas y ardiendo.
Que nuestras voces clamen en oración, nuestras vidas reflejen santidad, y nuestras manos extiendan misericordia. Porque cuando Él venga en gloria, cuando el cielo se parta y la trompeta suene, será demasiado tarde para prepararse. El tiempo es ahora. Así que decimos, ven, Señor Jesús. Y hasta ese día, vigilaremos, advertiremos y caminaremos por fe, no por vista, hasta que cada ojo lo vea, y cada lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tan rápido como surge el temor del Señor en nosotros, con la comprensión de cómo debemos mantener una visión alta y santa de Él, nunca más inundará la tierra como lo hizo. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio o ira. Porque podemos estar completamente y perfectamente cubiertos con la túnica de justicia dada por Jesús, si tan solo creyéramos. Hasta que comprendamos la gravedad del pecado y lo incapaces que somos de hacernos justos, su escandalosa gracia no puede realmente aferrarse a nosotros. Pero puede aferrarse a nosotros. De lo que nos salvó y a lo que nos salvó debería hacernos gritar de alegría y gratitud en nuestros corazones a diario, aunque no en voz alta. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente mayores de lo que podemos imaginar. Cuando nos hemos rendido y hemos dejado de intentar tener una justicia propia, nuestros pecados están infinitamente lejos de nosotros, del este al oeste. Se acabó. Desde el momento en que nos rendimos a su amor y seguimos adelante, es un caminar diario con Él. Nunca más solos. Un camino a casa al lugar que Él está preparando para nosotros. Y en el camino, aprendemos a confiar más en Él y a depender de Él cada vez más. Cuanto más dependemos de Él, más nos llenamos de su Espíritu. Y cuanto más nos llenamos de su Espíritu, más nos parecemos a Él y creemos que lo que Él dice de nosotros es verdad. Y nos convertimos en lo que creemos de nosotros mismos. Él dice que somos sus hijos, corderos, embajadores. Somos perdonados, amados, limpiados, sin mancha, justos. El gran cañón resuena el corazón de redención de Dios, de que Él tomaría algo que fue causado por el pecado y lo convertiría en belleza y algo que apunta a Él. Ahora podemos ir y pararnos ante el cañón, mirar y ver su belleza, y recordar, nuestro Dios es un Dios redentor. De hecho, la imagen del gran cañón es un anticipo del futuro. Porque Dios volverá a traer juicio global contra toda impiedad, como lo hizo en el diluvio, y formará un cielo y una tierra completamente nuevos que son de una belleza inimaginable. Los verdaderos cristianos participarán y morarán para siempre con Dios en esta nueva creación. Cualquier otra persona será condenada a juicio eterno en el infierno. Desde Gaza hasta el Mar Muerto, es conocido por sus propiedades curativas, ayudando a quienes sufren de dolor crónico, artritis, migrañas y ansiedad, incluso ayudando a lograr un mejor sueño. El Mar Muerto se ha estado encogiendo, sus aguas desapareciendo lentamente, sus orillas agrietándose, y su entorno antes vibrante. Durante años, la gente creyó que ninguna vida podría sobrevivir en sus aguas duras y saladas. Pero ahora, algo inesperado está sucediendo. Pequeños charcos de agua dulce han comenzado a aparecer cerca de los bordes de la línea de costa en retroceso. Y dentro de esos charcos, algo aún más impactante, peces. Señales reales de vida en un lugar conocido desde hace mucho tiempo por la muerte y la quietud. Esto ha dejado a muchos atónitos porque en lo profundo de las páginas de la Biblia, escritas hace miles de años, hay una profecía que habla de esta misma cosa. Entonces, la pregunta ahora es, ¿estamos presenciando el comienzo de algo predicho hace siglos? ¿Es este el momento del que habló el profeta? La vida está surgiendo. El Mar Muerto no es en realidad un mar, sino un lago de agua salada sin salida al mar entre Israel y Jordania en el suroeste de Asia. Ambos países poseen el lago en parte. Mientras que Jordania posee la orilla oriental, la mitad sur de su orilla occidental pertenece a Israel. La mayor parte del agua del lago proviene del río Jordán que fluye desde el norte. ¿Pero de dónde sale? De ninguna parte. Es un lago endorreico, lo que significa que no tiene salida a ningún cuerpo de agua externo como un río o un océano. Debido a la alta salinidad del Mar Muerto, la sal y los minerales están más concentrados en el fondo del lago. Dado que el peso corporal de una persona es menor que la densidad del agua salada en el Mar Muerto, esto aumenta tu flotabilidad. Cuanto más te adentras en el mar, más experimentarás la sensación de ser empujado hacia arriba o de flotar debido a la flotabilidad natural. Esencialmente, cuanto más profundo es el agua, más flotarás,
lo que hace imposible nadar en el Mar Muerto. Durante años, el área alrededor del Mar Muerto se ha estado colapsando lentamente, literalmente. A medida que las aguas saladas retroceden, enormes sumideros han comenzado a abrirse a su alrededor. Algunos son pequeños, otros son lo suficientemente grandes como para tragar carreteras, edificios o palmerales enteros. Para la mayoría de las personas, estos sumideros eran solo otra señal de que la Tierra se hundía cada vez más en la ruina. Pero recientemente, han comenzado a revelar algo que nadie. Algo se está rasgando y cayendo del cielo, y la mayoría de la gente todavía no lo ve. Un misterioso asteroide, que una vez se pensó que era inofensivo, ahora se dirige hacia la Tierra con la mayor probabilidad de impacto que la NASA haya registrado. Las erupciones solares están ocurriendo con una fuerza aterradora, quemando satélites y amenazando con apagones en todo el mundo. Y las antiguas profecías advierten no solo de fuego desde arriba, sino del paso de la Tierra y los cielos mismos. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de lo que está sucediendo ahora mismo en los cielos, en la atmósfera, en el universo mismo, y hacia donde podría estar apuntando todo. Desde una estrella llamada Ajenjo hasta el Sol que se oscurece e incluso la eliminación total de nuestro mundo actual. Estos no son solo desastres naturales, son las mismas advertencias registradas en la Biblia hace miles de años, que ahora cobran vida en nuestro tiempo. Así que no se desplace. Por favor, comparta este vídeo. Alguien que usted conoce podría necesitar escuchar esto. Podría ser el único mensaje que lo haga volver a Dios. Y si aún no lo ha hecho, haga clic en el botón de suscripción. Nos sumergiremos en las señales en el cielo, el temblor de la tierra y las promesas que permanecen cuando todo lo demás se desvanece. Y ahora, abordemos la amenaza que proviene del cielo de Estados Unidos. Amenaza número 1, Apocalipsis del asteroide Ajenjo. Hay un trozo de roca y metal de 140 metros de ancho que corta silenciosamente la oscuridad del espacio a 25 millas por hora. Su nombre es asteroide 2022 AP7, y según los astrónomos, no es solo otra roca espacial. Es el asteroide potencialmente peligroso más grande descubierto en casi una década. Al principio, no parecía mucho, solo otro objeto cercano a la Tierra rastreado y catalogado como muchos otros. Pero luego los datos cambiaron. Nuevos cálculos alarmantes revelaron que su trayectoria no solo está cerca de la Tierra, de hecho, interseca la órbita de la Tierra. La fecha, 20 de diciembre de 2032. Y lo que es aún más impactante, hay un 3,2% de probabilidad de impacto directo, una probabilidad mayor que la de cualquier objeto de su tamaño jamás registrado. Ahora, en términos de asteroides, ese número es escalofriante. Esos son 3 posibilidades de cada 100 simulaciones en las que estamos viendo un evento catastrófico. La NASA movilizó inmediatamente sus herramientas más potentes, incluido el telescopio espacial James Webb, para estudiarlo más a fondo. Porque la verdad es que incluso asteroides mucho más pequeños han causado una devastación masiva en el pasado. Pero esta no es solo una historia de ciencia, es algo mucho más grande. Verán, hace casi 2000 años, un hombre llamado Juan, exiliado en la remota isla de Patmos, registró una visión. Y en ella, describió una serie de eventos cósmicos que hoy se leen como un pronóstico inquietantemente preciso, tan preciso que incluso los astrofísicos modernos están asombrados. Echen un vistazo a Apocalipsis 6 y 13, donde Juan escribe, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como cuando una higuera deja caer sus higos inmaduros sacudida por un fuerte viento. Juan no está hablando de un solo meteorito cruzando el cielo. Está describiendo múltiples objetos, una lluvia de escombros cósmicos como enjambres de asteroides, que ahora sabemos que viajan en familias rotas de cuerpos celestes más grandes y se mueven juntos a través del espacio. Pero eso es solo el principio. La profecía se vuelve aún más escalofriante en Apocalipsis 8, 10-11, y cayó una gran estrella del cielo, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se volvieron amargas, y muchos hombres murieron de las aguas, porque se hicieron amargas. Durante siglos, teólogos y eruditos debatieron, ¿qué es Ajenjo? ¿Cómo podría una estrella que cae hacer que el agua sea venenosa? Sonaba imposible, hasta ahora. La ciencia moderna de impacto ha revelado que cuando grandes asteroides impactan la Tierra, vaporizan roca y metal a temperaturas inimaginables. ¿El resultado?
Partículas tóxicas son arrojadas a la atmósfera, luego caen como lluvia ácida mezclada con mercurio, arsénico y plomo, componentes naturales de los asteroides. Estos metales pesados se infiltran en ríos, manantiales y acuíferos subterráneos, envenenando el agua en vastas regiones. Y aquí está la parte extraordinaria. La palabra ajenjo en griego es absintos, una planta amarga y tóxica conocida por su sabor peligrosamente penetrante. El simbolismo es exacto, el agua contaminada por impactos de asteroides sabe amarga y puede matar. Juan lo sabía de alguna manera. Pero su profecía no termina ahí. Él dice específicamente, la tercera parte de las aguas se volvió amarga. Un tercio, eso es una escala masiva. Algunos creen que ajenjo es un cometa, una roca de hielo gigante y llameante que se estrella desde los cielos. Otros dicen que podría ser un arma nuclear, algo como Chernóbil, porque en un giro sorprendente, la palabra ucraniana para ajenjo es Chernóbil. Amenaza número 2, furia solar. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que nuestro Sol, la fuente misma de la vida, también es capaz de provocar una extinción masiva. Y los científicos ahora dicen que se está despertando. Quizás en este preciso momento, líneas de campo magnético masivas se están retorciendo y enrollando en la superficie del Sol, la tensión se acumula como un resorte demasiado apretado. Y cuando esos campos magnéticos finalmente se rompan y se reconecten, desatan una explosión de energía equivalente a miles de millones de bombas de hidrógeno en una sola ráfaga. No es ciencia ficción, es física solar. Y aquí está lo que realmente te aterrorizará. Ahora estamos entrando en el ciclo solar 25, una era que los científicos advierten que podría traer la actividad solar más volátil que hemos visto en décadas. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA ya está detectando erupciones solares y eyecciones de masa coronal mucho más fuertes y frecuentes de lo que predijeron los modelos. Los gobiernos se están preparando silenciosamente detrás de escena. En el Reino Unido, el clima espacial fue actualizado oficialmente al mismo nivel de amenaza nacional que las pandemias y las grandes inundaciones, basándose en datos solares clasificados que la mayoría de nosotros nunca veremos. Y ya hemos tenido una muestra. En 2003, la erupción solar más poderosa jamás registrada sobrecargó los sensores de los satélites, cortó las comunicaciones de radio y provocó fallos en las redes eléctricas y GPS en todo el mundo. Pero la ciencia moderna apenas está alcanzando lo que la Biblia nos advirtió hace casi 2000 años. En Apocalipsis 16, 8-9, el apóstol Juan escribe, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le dio poder para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Durante generaciones, los lectores quedaron perplejos. ¿Cómo podría el Sol, a 93 millones de millas de distancia, quemar directamente a los seres humanos? Pero ahora, gracias a los estudios magnetosféricos de la NASA, sabemos exactamente cómo. Cuando una eyección de masa coronal masiva, CME, choca contra el escudo magnético de la Tierra, no solo interfiere con la tecnología, comprime nuestro campo protector a tan solo el 10% de su fuerza normal, permitiendo que la radiación letal penetre en la atmósfera y llegue a la superficie. El quemar con fuego, descrito en Apocalipsis, no es simbólico, es una descripción literal de quemaduras por radiación, exactamente lo que sucedería si las partículas solares atravesaran nuestra magnetosfera durante una tormenta geomagnética. Y la precisión bíblica no termina ahí. En Apocalipsis 6 y 12, Juan registra, y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de pelos, y la luna se volvió como sangre. ¿Cómo pudieron el sol volverse negro y la luna roja al mismo tiempo? Durante siglos, pareció imposible. Pero ahora lo sabemos, cuando tormentas solares intensas interactúan con la atmósfera de la Tierra, pueden causar auroras globales, eventos electromagnéticos masivos que atenúan el sol durante el día y pintan la luna de rojo sangre por la noche. Lo que solíamos llamar las luces del norte puede convertirse repentinamente en un fenómeno planetario durante el clima espacial extremo. Y la escritura no solo describió la apariencia, también acertó la secuencia. En Joel 2, 30-31, el profeta escribe, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes del gran y terrible día del Señor. Primero oscuridad, luego la luna roja, luego el juicio. Ese es el orden que los físicos solares confirman ahora durante los eventos importantes de CME.
¿Cómo pudieron los profetas antiguos conocer este patrón con tal precisión científica siglos antes de que existieran los telescopios? Y las señales no se detienen en los cielos. Lucas 9:25 agrega otra capa escalofriante, y habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones, con perplejidad, el mar y las olas rugiendo. Podrías preguntarte, ¿qué tienen que ver las tormentas solares con el océano? Bueno, estudios recientes han encontrado que la actividad solar intensa altera las corrientes oceánicas y causa calentamiento subsuperficial, lo que a su vez produce patrones de olas inusuales, perturbaciones de mareas e incluso oleadas similares a tsunamis. En otras palabras, el rugido del mar puede no ser solo poético, podría ser el resultado físico del caos electromagnético. Pero todo esto apunta a algo aún más grande de lo que la ciencia puede explicar. Lo que ves en el cielo es solo la primera advertencia. Según el Apocalipsis, después de las señales vienen los temblores, terremotos, oscuridad, terror. Apocalipsis 6 dice que la gente huirá a las montañas, rogando a las rocas que caigan sobre ellos. ¿Por qué? Porque finalmente se dan cuenta de que la luna de sangre no es una coincidencia cósmica, es una cuenta regresiva. La Biblia dijo que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. La ciencia nos dice cuándo, pero la profecía nos dice por qué. En Joel 2 y Apocalipsis 6, la luna de sangre no marca el fin del mundo, marca el comienzo del regreso de Cristo. Joel 2:31 afirma, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes del gran y terrible día del Señor. Apocalipsis 6:17 continúa, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir? Y miren a su alrededor. Las señales ya están aquí. Guerras y rumores de guerras, terremotos en muchos lugares, hambruna, enfermedad, Israel resurgiendo, el mal siendo llamado bien y el bien siendo ridiculizado como mal. Todo apunta a una verdad, Jesús está regresando. Y los cielos están sonando la primera alarma. La luna de sangre no es el final, es la sirena antes de la tormenta. Amenaza número 3, el cielo y la tierra pasarán. Tan aterrador como es Ajenjo, tan imparable como se siente la furia solar, hay una verdad que las eclipsa a todas, este mundo no es permanente. Ni los cielos arriba, ni la tierra bajo nuestros pies, ni siquiera el sol, la luna o las estrellas. Todo lo que conoces, está pasando. Y hace casi 2000 años, el apóstol Juan lo vio todo desarrollarse. En su visión registrada en Apocalipsis 21:1, no solo vio destrucción, vio transformación. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y ya no había mar. Juan no estaba describiendo una metáfora, estaba describiendo un reemplazo completo de la realidad misma. Un mundo nuevo, uno sin guerra, pecado, muerte o desesperación. Un mundo donde Dios vive de nuevo con su pueblo. Pero para dar paso a lo nuevo, lo viejo debe pasar. El cielo y la tierra no durarán para siempre. La Biblia es clara. Salmo 102:26 dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás, todos ellos se envejecerán como un vestido, como a una ropa los mudarás, y serán desechados. Así como una camisa se desgasta y finalmente se tira, así también este mundo, sin importar cuán sólido parezca hoy. Jesús mismo afirmó esto en Mateo 12:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que sus promesas perduran más que los planetas. Su verdad permanece cuando el universo colapsa. Todo lo demás puede desvanecerse, pero no su palabra. De hecho, Jesús fue aún más lejos en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. No solo nos advertía sobre el colapso físico, nos recordaba que el plan de Dios es preciso e inquebrantable, hasta la última letra. Entonces, ¿cuándo ocurrirá este colapso cósmico? Las Escrituras no nos dan una fecha, pero nos dan una imagen. En 2 Pedro 3:10-12, el apóstol Pedro escribe, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en santas y pías conversaciones, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos, ardiendo,
serán deshechos, y los elementos, abrasados, se fundirán. ¿Captaste eso? Este mundo no será destruido por agua de nuevo, Dios ya prometió eso a Noé en Génesis 9 y 11. El próximo juicio es por fuego, global, consumidor, final. Incluso el profeta Isaías lo vio venir. Él escribió en Isaías 51, 6, levantad en alto vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo, y la tierra se gastará como un vestido, y sus moradores morirán como mosquitos, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no se quebrantará. Esa promesa es clave. El cielo y la tierra perecerán, las estrellas caerán, los cielos se enrollarán como un pergamino, y el universo colapsará bajo el juicio divino. Pero en medio de ese desmoronamiento cósmico, el pueblo de Dios no es olvidado. Porque la salvación no está ligada a la geografía. No depende de la gravedad. No es frágil como el sol ni vulnerable como el mar. La salvación de Dios es eterna. Amenaza número 4, el cielo respondió. Por todo Estados Unidos, la gente comenzó a grabar vídeos de nubes masivas, rodantes y en forma de tubo que se extendían por el cielo. No una o dos veces, sino una y otra vez. No eran nubes de tormenta comunes. Se movían de manera diferente. Se veían diferentes. Largas, cilíndricas, casi como túneles en el cielo. Texas, Arizona, Florida, incluso el Medio Oeste. Aparecieron, flotaron y desaparecieron, dejando a la gente sin palabras. Los expertos meteorológicos intentaron explicarlas, cambios drásticos de temperatura, patrones atmosféricos raros. Pero las personas que estaban debajo de ellas no sintieron ciencia en ese momento, sintieron algo espiritual, algo bíblico. Joel 2:30 dice, y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esas nubes, se veían exactamente como columnas de humo rodando por los cielos, silenciosas, majestuosas, aterradoras. Algunos vieron formas angelicales formándose en las nubes. Otros dijeron que sintieron una carga en el aire, como si el cielo estuviera vivo, observando. Cuando comienzan a desarrollarse eventos extraños, la gente se pregunta, ¿ha sucedido algo así antes? La respuesta nos lleva miles de años atrás a dos de las regiones más significativas espiritualmente en la historia humana, Egipto e Israel. Sobre los misteriosos sonidos del cielo en Éxodo 7 y 16, los israelitas se reunieron en el monte Sinaí. Lo que experimentaron no fue silencioso ni sutil. Y a la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un sonido de trompeta muy fuerte, y todo el pueblo que estaba en el campamento tembló. El sonido de la trompeta no provenía de instrumentos humanos, era sobrenatural. Se hizo cada vez más fuerte hasta que Dios mismo habló. Muchos creen que esta fue una señal de su santa presencia descendiendo sobre el pueblo. Ahora, en Estados Unidos, testigos en varias ciudades reportan fuertes sonidos de trompetas sin fuente, sin conciertos, sin ejercicios militares, solo explosiones que hacen temblar el cielo, activando alarmas de autos y haciendo vibrar ventanas. ¿Es posible que lo que sucedió en el Sinaí esté resonando de nuevo? Durante el Éxodo, Dios usó formaciones de nubes para guiar a su pueblo. De día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino. Esta nube no era aleatoria. Tenía una forma. Tenía un propósito. Se movía con intención divina. Ahora, en los cielos sobre Texas, Arizona y Florida, la gente está presenciando nubes cilíndricas que se extienden por kilómetros, rodando como pergaminos o túneles por los cielos. Muchos las describen como poseedoras de una quietud espeluznante, un sentido de propósito, casi como si estuvieran siendo dirigidas. Es posible que estas formaciones modernas estén destinadas no a la navegación, sino como advertencias, una señal de que Dios está una vez más en movimiento, llamando a la gente a regresar a Él. Amenaza número 5, sonidos aterradores del cielo. No solo eso, sino que los humanos también escucharon el extraño sonido resonando en el cielo. La gente se sintió extremadamente confundida y asustada porque no sabían a qué cosa terrible se enfrentaban. Lo que pueden hacer es compartir constantemente sus miedos y rezar por una explicación clara. Cuando vean el vídeo, escuchemos atentamente.